estuvieron acá, ¿alguien recuerda de qué hablamos? Muy bien, el evangelismo, ¿verdad? ¿Será que el evangelismo es importante en la iglesia, hermanos? Fundamental. Amén. Creo que es lo más importante. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que girar en torno a eso, porque fue lo que nuestro Señor nos encomendó antes de ascender al cielo, ¿verdad? A los que tienen el manual, creo que es la página 77, si no me equivoco. 77. Y para hacer un pequeño como review, yo voy a estar desarrollando la sección 2 de la lección 11, pero vamos a hacer un pequeño recuento porque creo que la mayoría de los que están aquí no estuvieron. Y como un calentamiento aquí piden que pregunte ¿a cuántos de ustedes les dio miedo o tienen miedo de exponer el evangelio? ¿Alguna vez te has cohibido de hacerlo durante tu peregrinar en Cristo? Ahora bien, si has tenido miedo de hacerlo, ¿cómo puedes vencer el miedo a evangelizar? Es una pregunta que hacen aquí. El escritor pone, para muchos cristianos es difícil testificar. Muchos tienen temor al hombre, temen el rechazo y la persecución. ¿Será que alguna vez, hermanos, supongamos que no han tenido miedo desde el principio de exponer el evangelio? ¿Alguna vez les rechazaron por exponer el evangelio? ¿Será que lo expusiste mal y por eso te rechazaron? ¿O será que simplemente cada vez que tú expones el evangelio va a haber rechazo en su mayor parte? Va a haber rechazo, hermano. Es bíblico. Va a haber rechazo, porque lo que el evangelio es una buena noticia, pero hace ver al humano su estado en el que está, lo cual es una mala noticia. La humanidad fuera de Jesucristo está en enemistad contra Dios. Y es allí cuando usted empieza a exponer el evangelio tal y como él es, empieza a ver el rechazo, la persecución. Dice aquí, algunas veces las personas están más preocupadas por sus prioridades que ayudar a otros. Dice, además el evangelio en sí mismo es necedad o ofensivo para los incrédulos, ¿verdad? Para aquellos que no creen. Y por esto muchos tienen temor de compartirlo. Así que, ¿cómo son motivados los cristianos a compartir su fe? Hermanos, ¿cómo ustedes son motivados a compartir su fe? ¿Qué es ese motor que te impulsa a hacerlo? A no callarte. Y saber cuándo hablar también, porque para eso hay que ser sabios también. ¿Qué es lo que te impulsa a hacerlo? El agradecimiento hacia Dios. El agradecimiento. Por haberme salvado a mí. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos impulsa a hablarles a otros acerca de este maravilloso o de esta maravillosa noticia? También por el amor de Dios. Al perdido. El amor al perdido. Ahí está el meollo del asunto. El amor hacia el perdido. Y ahí es donde muchas veces muchos de nosotros, incluyéndome, tendemos a ser mezquinos y muchas veces, aun cuando el Espíritu Santo nos está diciendo por dentro, tenés que abrir tus labios, a veces por X o por Y nos cohibimos de decir las buenas nuevas, ¿verdad? Dice aquí que el hermano Jorge leyó la semana pasada Mateo 7:13, donde habla acerca de la puerta ancha y la puerta angosta. En su mayoría, ¿qué puerta está siendo más utilizada, hermanos? La ancha. Ahora, eso es preocupante. Debería dolernos. ¿Ok? ¿Te duele?
Me duele la pregunta. Me duele el que otra persona tenga su destino fijado al infierno, teniendo yo el evangelio, la buena noticia que puede evitar su destino. Eso es lo que el estudio nos está diciendo aquí. Dice, lo cierto es que la mayoría de las personas en este mundo están muriendo sin Jesús y van a pasar una eternidad en el infierno por causa de su pecado. Y ahí estabas tú y ahí estaba yo, hasta que un valiente mostró el amor que Cristo puso en él, abrió sus labios y te dio las buenas noticias de salvación a ti y a mí, ¿verdad? Podemos ver que Cristo tenía amor por los perdidos. Era su propósito de vida, ¿verdad? Cristo incluso lloró sobre una ciudad que lo rechazó. Hermanos, si rechazaron a la palabra viviente, ¿será que no te van a rechazar a ti? Allí en Lucas lo dice que Lucas 19:41, lo leen en casa, esto se leyó la semana pasada, acerca de que el Señor lloró por Jerusalén, lloró por ellos. Dice, Pablo tenía un corazón por los perdidos, él se gastó a sí mismo por sus almas. La pregunta ahora es, ¿tengo yo un corazón que ama o un corazón hacia los perdidos? Es la pregunta. ¿Está mi corazón volcado hacia los perdidos? Y esta es una pregunta que me llega al corazón, porque muchas veces nos conformamos, y como nosotros ya la tenemos hecha en cierta manera, pongámoslo de esa manera, no nos preocupa el que no tiene la gracia del Señor. El hecho de que Jesucristo estableciese su iglesia fue con este fin, hermano. De que nosotros seamos heraldos, de que nosotros abramos nuestros labios y comuniquemos lo maravilloso que el Evangelio es. Y la pregunta es, ¿lo estoy haciendo? ¿A qué grado lo estoy haciendo? ¿Lo sigo haciendo como cuando por primera vez Cristo entró en mi corazón y nadie me podía cerrar la boca porque yo hablaba y hablaba y hablaba de Cristo? ¿O eso disminuyó? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que tener en mente, y usted sabe la respuesta a dicha pregunta. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que el evangelismo es el llamado a testificar y es un mandamiento salido específicamente del Señor Jesucristo. ¿Ok? No es una opción, es un mandamiento. ¿Ok? Y cuando yo lo quebranto, yo le estoy faltando a mi Señor. Cuando tú lo quebrantas, tú le estás faltando al Señor. No es una opción, es un mandamiento. El evangelio es un deber sagrado. ¿Ok? Un deber sagrado. Tenemos que tener eso muy claro. Hay un quote aquí de Spurgeon que dice, ninguno de nosotros puede ser exento del trabajo de compartir el evangelio porque estamos involucrados en algún otro trabajo. Así como es bueno, puede que esté conectado íntimamente al reino de Cristo, pero no nos exonera, del trabajo de procurar traer pecadores a Cristo. No hay nada en el compás mundial de las Escrituras que excuse a toda boca de hablar de Jesús cuando el corazón está muy familiarizado con su salvación. Todos estamos llamados a dar a conocer a Jesús si lo conocemos. Confiemos en la energía divina del Espíritu Santo y hablemos la verdad confiando en su poder. ¿Ok? Es un quote de Spurgeon. ¿Qué obstáculos hay para evangelizar, hermano? ¿Me pueden nombrar alguno? ¿Qué obstáculos hay para evangelizar? ¿Pereza? ¿Qué más?
Tiempo. Tiempo. ¿Qué más? Indiferencia. Yo no sé cómo hacerlo. Es una excusa que muchos dicen. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que decir? ¿De qué manera lo digo? Me intimidan. Tengo miedo a fallar. ¿Qué tal si alguien sabe más de la Biblia que yo? Excusa. Presión de grupo. Miedo a ser aceptado. Ser llamado religioso. Ignorancia acerca del mensaje del Evangelio. También eso pasa cuando se pierde el primer amor, como dijo Jesús, a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? So, tenemos que tener algo muy claro, que cuando hablamos del Evangelio no son palabras del hombre que traen poder al Evangelio. O sea, no es la elocuencia de aquel que habla, es la conexión que aquella persona tiene con quien le ha cambiado la vida. Y en este caso dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, el Evangelio, hermanos, en nuestras bocas tiene el poder para hacer lo que Él necesita hacer en el individuo. Yo solo soy un heraldo, yo solo soy alguien que pasa la voz. Pero quien hace el cambio en el individuo es el Espíritu Santo. ¿Ok? So, ya para adentrarnos, dice otro quote de Spurgeon aquí en el manual: el poder del Evangelio no descansa en la elocuencia del orador. De lo contrario, los hombres serían los convertidores de alma. Yo me gané 100 para Cristo. Y como que se te hincha el ego. ¿Te lo ganaste vos o se lo ganó el Espíritu Santo? ¿Me lo gané yo o se lo ganó el Espíritu Santo? Y hay muchos que hasta hacen cierta competencia de esto. Y quien trae más a Cristo tiene cierto grado de espiritualidad que casi ya lo vamos a canonizar. Piensan algunos, ¿verdad? Aquí dice, ni tampoco depende del conocimiento del predicador. Si no consistiría en la sabiduría de los hombres. Podemos predicar hasta que se nos pudra la lengua, dice Spurgeon. Hasta que nos agotemos nuestros pulmones y muramos. Pero ninguna alma se convierte a menos que el Espíritu Santo esté con la palabra de Dios para darle el poder de convertir una alma. Tenemos eso claro, hermanos. Es el Espíritu de Dios que cambia el corazón del individuo. Si es necesario que nosotros hablemos, sí, pero es el poder regenerador del Espíritu Santo que hace la obra. Porque de esa manera, quien se lleva el honor, quien se lleva la gloria, ¿quién es? Dios. El Señor. El Señor, hermanos. Ahora bien, dice aquí, es nuestra responsabilidad estar siempre, ahí viene el texto a memorizar, estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ok? Tenemos que tener eso muy en claro. ¿Estás preparado para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros? No que te vas a agarrar a trompadas con la persona, ¿verdad? Que hay muchos que llegan a esos extremos, hermanos. Ahí el texto sigue diciendo de qué manera lo debemos hacer. ¿Ok? Pero sí que estés dispuesto y que entiendas en qué tú has creído. Ahora sí, nos adentramos y oremos para que el Señor nos bendiga en esta tarde. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Padre, siempre que tu palabra es expuesta, cuando la intención del corazón es la adecuada, tu palabra habla directamente al corazón, Señor. En esta noche, Señor, no queremos que sea diferente. Queremos que tú nos confrontes y que tú hables muy directamente a nuestras vidas, Señor. Y que si estamos menguando en este mandamiento tuyo, Señor, que tú nos concedas y nos ayudes a ser más disciplinados, Señor, y hacerlo porque
tu amor está en nosotros, Señor. Y porque tú nos mandas. Padre, muchísimas gracias por tu escritura. Gracias por las personas que tú usaste para elaborar este manual. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Son las buenas nuevas del evangelismo. El evangelio. ¿Alguien me define la palabra evangelio? En las nuevas. Están poniendo atención, ¿verdad? Si no me contestan les voy a poner un 0. Porque lo dije repetidas veces. El evangelio quiere decir eso, buenas noticias. Y muchos dicen que a quién no le gusta dar buenas noticias. Lo que pasa es que tendemos a ser egoístas. Las buenas noticias, bueno, valga, son buenas, hay que darlas a conocer. Y esta sí que es la mejor noticia que el ser humano puede recibir. ¿De acuerdo? Así es. Pregunta común. Dice aquí, ¿cuáles son los elementos esenciales del mensaje del evangelio, hermano? Un quiz, un pequeño quiz. Todos ustedes me dijeron que no tienen miedo de hablar de Cristo, de exponer el evangelio. Ahora, díganme los elementos esenciales del evangelio. ¿Cuáles son? Sentar a Cristo. Ok. Que hay salvación por medio de Cristo Jesús si lo aceptas, si te arrepientes. Ok. Predicar la vida y la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería el primer paso, hermano? Al tú exponer el evangelio a un no creyente, a un incrédulo. Orar. Sí, orar, pero estás enfrente de él ya. ¿Cuál es tu primer paso? Reconocer que hemos pecado. Ahí está. Ahí está. Enfrentarlo. Muchas veces usamos, ¿querés ir al cielo? Pero en esencia el evangelio empieza con una mala noticia, bien fuerte. El individuo es pecador. El individuo no es bueno. Ahora, ¿cómo se lo vas a dejar saber? Pues que el Señor le dé la guianza, pero ese es el paso number 1. ¿Ok? No predicaba que nos arrepintiéramos. ¿Ok? Ahora, algo otro paso dijeron reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y ahorita el manual nos va a dar dando paso por paso cómo debemos exponer el Evangelio. Ok, la manera en que yo siempre expreso el Evangelio es siempre desde el principio. Dios hizo al hombre perfecto, a la humanidad perfecta, pero desobedecieron a Dios, se dejaron engañar por Satanás y pecaron contra Dios. Por lo tanto, toda la humanidad quedó condenada a una muerte eterna, a una separación completa de Dios. Y entonces, por esa es la razón que Jesús vino, o que Dios se hizo hombre, se encarnó en Jesús, para venirnos a enseñar el camino y la salvación. Su muerte de Él, por medio de Él, nos da la salvación a hoy. Nuestras almas, ya cuando aceptamos a Jesús, el hecho de su muerte, lo que significa su muerte, todo eso, a hoy, por esa razón, a hoy los que creemos y le entregamos nuestra vida a Él, a hoy nosotros ya no estamos condenados. Y no solo eso, a hoy nos llamamos hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Y a partir de ahí nosotros ya empezamos a vivir una vida como hijos de Dios. Y todo el que no es hijo de Dios automáticamente es hijo del otro, porque las obras del otro hace, ¿verdad? Hijo del diablo. Y entonces todo aquel que no se arrepiente lamentablemente va a ir a un lugar muy feo. Y aunque mucha gente no lo quiera creer, y yo siempre pongo el ejemplo de Noé, ¿verdad? En aquel tiempo mucha gente no quiso creer. Quisieron creer cuando era demasiado tarde, pero ya no se pudo. Y dice el Señor que en los últimos días va a ser igual. Hoy mucha gente no quiere, cuando tú les hablas de Cristo, empiezan a rechazar y empiezan a, tú sabes, o muchos dicen, no, pues yo soy cristiano, y te empiezan de una manera u otra. Claro. Yo digo, bueno, así está la cosa. Estás ¿verdad? en lo Pero correcto. siempre comienzo desde el principio para que sepan de qué es de lo que Cristo nos está salvando. Claro. ¿Verdad? Porque yo antes, cuando me evangelizó, yo no sabía de qué. Decían que Cristo me salvó, pues se veía bonito, pero Cristo me salvó. Exacto. Entonces yo tengo que explicarles de qué salvación habla. Correcto. Y bueno, esa es mi manera. Claro. Esa es mi manera de que yo comparto. En esencia, no,
lo que tú estás diciendo es la muerte espiritual viene a ser el pecado. So, punto número 1, es pecador el individuo. ¿Ok? Entonces, ¿debemos entender cada matiz de la fe cristiana para ser salvos? Es una pregunta. ¿Debemos entender cada matiz de la fe cristiana para ser salvos? ¿Sí o no? Debemos de arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados y confesar que Jesús es nuestro Señor y somos salvos. Claro, so, es un no. ¿Ok? No, porque de un solo no lo vas a entender todo. El escritor dice, obviamente no. Por tanto, aquí dice, ¿qué tiene una persona que entender? Y aquí viene el asunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene esa persona que entender? Dice así, como mínimo una persona debe verse a sí mismo como pecador ante un Dios santo. ¿Ok? Eso es lo primero. Debe verse a sí mismo como pecador ante un Dios santo. ¿De acuerdo? Porque quien está mandando a la persona al infierno, créalo o no, es Dios. Porque Él es justo. Porque Él es santo. Y debido a que nosotros no llegamos a los estándares que Él ha provisto, entonces es que tiene dirección al infierno la persona. Como dijo nuestro hermano, es un aspecto de vida caída, ¿verdad? Dice, entender que necesita un salvador para ser salvo de su pecado, lo que decía mi papá. O sea, cada persona necesita saber que necesita un salvador. Así es. Y esto no se predica. Se predica a medias muchas veces. Se predica a Cristo más tus obras. Y la Biblia no lo estipula así. La Biblia lo dice muy claro, que necesitamos a gritos un Salvador. Y el ser humano tiene que entender eso. Usted necesita un Salvador. No, yo ya me gané un rinconcito allá en el cielo. Si yo no soy malo. ¿Bajo qué estándar? Porque déjenme decirle, hay gente que son de buena familia, tienen buenos principios, han sido criados bien, son bien respetuosos, aman a los que los aman. Pero ese no es el asunto es el estándar de Dios. Ante el estándar de Dios, de santidad de Dios, ¿estamos a la altura? Y la respuesta es un big no. No estamos. Estamos lejos, apartados. ¿Ok? So, tenemos que dar a entender eso, que el humano sin Dios, sin Cristo, necesita un Salvador. A gritos. Lo necesitan. Quienes lo crean y quienes no lo crean necesitan un Salvador. Y ese es nuestro trabajo. Otra cosa, entender que Dios a través del sacrificio de Cristo es el único. ¿Ok? Y hay que ser enfáticos. No, que cada religión puede llegar al cielo. Según lo que nosotros abrazamos, no. Un solo camino. Solo hay un camino. Amén. Todos los caminos no llegan a Roma, ¿verdad? Solo hay un camino. Yo te llevo al cielo. Jesucristo. Amén. Jesucristo. Y eso lo tenemos que dejar muy claro. Que ustedes solo creen. No, la Biblia es clara. Solo a través de Jesucristo hay acceso a Dios. Amén. Amén. So, ahora dice aquí, vamos a irnos ahora hacia su manual, ahí donde dice la sección 2, creo, pregunta 2a, y vamos a darle lectura a alguien que tenga en su Biblia, 1 Corintios 15, 3 al 4. Amén. Adelante, hermano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Amén. ¿Quién está hablando ahí, hermano? O sea, ¿quién es el instrumento que el Señor usó ahí? ¿Fue Peter o Paul? Pablo, ¿verdad? Pablo. El Espíritu Santo, claro, sobre todo es quien inspira, pero el vaso que usó
Pablo. Y mire cómo él dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es maravilloso, hermanos, que todo lo que Cristo vino a hacer ya estaba profetizado. En las escrituras. ¿Ah? No es un rito, no es algo que se inventaron, no es algo, no, es algo que está escrito. Está escrito. Está escrito. Lucas 24, 25 al 27 dice: entonces les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Una pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Este es Cristo hablando. Así es. ¿Okay? Cristo hablando. So, tenemos que tener eso muy claro. Otro texto que está maravilloso, de un comentario que agarré yo aquí, en Hechos 2:25 al 31, si lo puede buscar, para que usted vea que todo es el plan perfecto de Dios de principio a fin. Ya Dios no inventó sobre marcha. Dios ya sabe lo que iba a hacer. ¿Ok? Hechos 2:25 al 31. Si alguien lo tiene, lo puede dar lectura. Amén. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿De quién estaba hablando David, hermano? De Cristo. De Cristo. De Cristo. Lo está diciendo muy claro ahí. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado desde su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. O sea, y no es que lo estamos inventando, porque creo fielmente que quien inspira a Pablo a conectar esto es el Espíritu. Amén. Amén. ¿Okay? Si yo te lo estuviera explicando, ponele duda. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, te lo está diciendo. ¿Okay? Que eso es lo que significa eso. ¿No es Pedro? Oh, perdón, Pedro, sí. Disculpame. Aquí es Pedro. Sí, es Pedro. Allá era Pablo. Gracias. Ahora, Hechos 26, 22 al 23 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ya, estoy dando evidencia de esto para que miremos que el evangelio que nosotros profesamos
es algo que ha sido el plan A de Dios y seguirá siendo el plan A de Dios. Ok. Algo muy interesante de ver en ese escrito de 1 Corintios 15, hermanos, es que nosotros, 1 Corintios 15:1 dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibí, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Tenemos que entender algo, y es que el evangelio sufre, en este caso, en el día de hoy como en el día de Pablo, el evangelio puede ser diluido, puede ser alterado. Muchas veces podemos predicar algo que está fuera de lo que el evangelio verdaderamente es. Gálatas, Pablo a los Gálatas, ¿ok? Muy fuerte lo que Pablo dice a los Gálatas. Si nos vamos a Gálatas 1, solo para reforzar un poquito, 1:6 dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, sí se puede predicar un evangelio diferente. ¿Ok? Ahora Pablo es muy claro y dice, 1:7, no que haya otro. ¿Ok? Sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente al que os he anunciado, sea anatema. O sea, sea maldito de Dios, ¿verdad? Lo que está diciendo. Y él es enfático y lo vuelve a repetir en el 1:9. Como antes os los hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Ahora, mire algo bien maravilloso, ¿no? El 11 dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana. ¿Está claro? Dios ya estableció la manera como su palabra tiene que ser predicada. El hombre puede inventarse métodos si quiere, pero no debe y no puede alterar el evangelio. Porque si lo sigue gente, verdaderamente seguirá a hombres, pero no seguirá al Cristo de la Biblia. Y de eso hay muchos. Eso hay que tener cuidado. El 12 dice: pues yo, Pablo hablando, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, pues por revelación de Jesucristo. ¿De acuerdo? Si bien cuando una persona le es expuesto el evangelio fielmente, como la escritura dice, está siendo recibido de Cristo. Porque lo que yo estoy haciendo, lo que usted está haciendo al predicar el evangelio tal y como está escrito, es simplemente ser un vocero. Simplemente dar la voz, contar, ¿ok? Pero sin alterar, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Ahora, viendo ahí en su manual, quería dejar eso como un poquito de... como para enriquecer un poquito ese aspecto. Dice ahí en su manual cuáles son las buenas noticias predicadas por Pablo en esos versículos que leímos en el 15:3 al 4. Dice: Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahí está. Entonces, número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la razón de la muerte en la cruz, ¿verdad? Él fue sepultado, pero no se quedó allí. Resucitó. El Padre le resucitó, ¿verdad? Es maravilloso ver y conectarlo con lo que leímos en Hechos, ¿verdad? De lo que Pedro está hablando. Gracias, hermanos. Es muy maravilloso ver cómo todo cliquea, ¿verdad? Todo conecta. Pasemos a la siguiente hoja y en su manual
Vamos a leer Romanos 1:16, un versículo que debemos de saber de memoria, ¿verdad? Alguien lo busca Amén. y lo lee. Romanos 1:16, adelante, hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, muchas gracias, hermano. Y So, también hay- al mexicano. Hondureño, Y mexicano. también al hondureño, y también al panameño, y también al... A todos. Se entiende, ¿verdad? Amén. Dice, ¿de qué decía Pablo que no se avergonzaba, hermano? Fácil, ¿verdad? Evangelio. Básico. Del Evangelio. Ahora, ¿por qué no se avergonzaba? Que era poder de Dios. Para salvación a todos. Hermano, si te cambió a ti y me cambió a mí, tú sabes tu vida pasada, tú sabes cómo tú eras antes. Si Él te cambió a ti, Él puede cambiar a quien Él le plazca y lo hace nueva criatura. Y nosotros vamos a ser el medio que Él va a utilizar para que esto se lleve a cabo, porque Él así lo ha decidido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, es una encomienda maravillosa la que se nos ha dado. No es cualquier cosa. Lo que pasa es que a veces lo pasamos por alto, pero es una maravillosa encomienda. Yo creo que los ángeles anhelarían tener el gran privilegio que nosotros tenemos de predicar las buenas nuevas de salvación. Y alguien nos predicó a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. MacArthur tiene un quote aquí, dice, en 1 de Juan 4 nos dice que solo amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Yo lo amé porque había una chispita de bondad en mí, de amor para Dios en mí. Cero. La Biblia no te deja ni la más mínima. Ahí dice que yo le amo a Él porque Él me amó primero. ¿Ok? Juan 3:16 nos dice que ¿qué, hermano? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, otra vez, el amor de Dios. El amor de Dios. Y en la escuela dominicana hablábamos de eso, del amor que nos debe motivar, ¿verdad? Y es el amor de Dios. Un amor ágape, ¿cierto? Ágape, ya. Entonces, ganar a los perdidos es la gran preocupación de Dios. Debería ser la nuestra, hermanos. Amén. Sí. Gloria a Dios. Sí. Sí, y este estudio me confronta. Sí, tiene que ser mi preocupación el exponer el Evangelio. ¿Ok? El hacerlo con denuedo, el hacerlo en cada oportunidad que el Señor me presente. También es la gran preocupación de Cristo. ¿Alguien puede leer Lucas 19:10? Que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar. Eso. Dice, ganar a los perdidos es la preocupación de Dios y de Cristo. Amén. Así como también es la preocupación del Espíritu Santo. Porque de acuerdo a Juan 16, es el Espíritu Santo que viene a traer convicción de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo que viene sobre la iglesia y luego que hemos recibido al Espíritu Santo nos hace testigos. Dijo Jesús para él en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La gran preocupación de Dios es el evangelismo. La gran preocupación de Cristo es el evangelismo. La gran preocupación del Espíritu es el evangelismo. Salvar a los perdidos. Y creo que lo pone de esta manera porque yo recuerdo cuando era más pequeño y iba a entender el evangelio. Dije, bueno, Jesús es bien chévere, ¿no? Decía yo así, mis adentros. Pero al Padre como que lo miraba de lejos, no había entendido. Y que los tres son uno, y que los tres están conectados, y que los tres trabajan de la manera correcta para que su plan se lleve a cabo. ¿Ok? Es un mismo Dios. La bendita Trinidad, hermano. Los tres
están en conjunto trabajando para que el hombre tenga acceso a la salvación. Gloria a Dios. Los tres. Amén. Gloria al Señor. Los tres, amados hermanos. Entonces, ya para concluir, tenemos que tener muy en claro, hermanos, que Jesucristo en la cruz hizo una expiación sustitutiva en mi lugar. En mi lugar. El santo por el pecador. ¿Ok? El bueno por el malo. Quien es perfecto por mí. Perfecto. Amén. ¿Ok? La gente tiene que entender esto. Él pagó por nuestros pecados para que fuéramos perdonados. Ahora es un momento apropiado que nosotros tenemos que tener bien en claro, hermanos, que nuestra tarea, el rol principal de la iglesia es predicar el evangelio. Todo lo que en la iglesia se hace le da la gloria al Señor, pero el objetivo principal del Señor es alcanzar Amén. al perdido. Alcanzar al perdido. ¿De acuerdo? So, me confronta. Y honestamente le pido perdón al Señor. Porque no voy a mentir, si cuando se me da la oportunidad lo hago, pero muchas veces he sido negligente. Muchas veces no lo he hecho. Y tan bello es el Señor que nos presenta oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, hermano. ¿Estamos accediendo? ¿Lo estamos haciendo? Nuestra preocupación en esencia no es llenar este lugar. No. Nuestra preocupación es extender el evangelio. Amén. Y el Señor añadirá. ¿Ok? Usted no se preocupe en esencia porque este lugar esté repleto de gente. O sea, no quiero que malinterprete. O sea, no te preocupes porque se llene. Porque de nada sirve que esté lleno de gente que sigue a hombres. Que no crean en el Señor. ¿Ok? Que no han Que creído. esté lleno de personas que han entendido el evangelio, Amén. que lo viven, que predican, que si la persona se arrepiente y va a otro lugar, gloria al Señor. Amén. Y si viene aquí, gloria al Señor. Amén. Pero que las almas están siendo arrebatadas de las garras del infierno. Amén. A eso es lo que Cristo vino. ¿Y nos van a rechazar? Sí. Rechazaron al Señor, hermanos. Al perfecto, al justo, al todopoderoso, aquel que entendía antes de que el pensamiento llegaba a la mente, ya lo sabía. Al Hijo de Dios. No me van a rechazar a mí. Y sí se siente feo, a mí me ha tocado. Sí. Sí se siente feo que te difamen, pero bendito es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Bienaventurados seréis si por Aleluya. causas vituperan. So, hermano, esforcémonos en la gracia del Señor, si no lo estamos haciendo de hacerlo. Amén. Gloria al Señor. ¿Ok? En una manera colectiva, gloria a Dios, pero en el individual, eso tiene que ser Sí o sí. 24/7. Diario vivir. 24/7. Y preocúpate más por predicar el evangelio que por dar tus testimonios. Amén, así es. Porque dice la palabra que Eso es muy se claro. predique el evangelio de Jesús, Eso. no de Jorge, no de Pancho. Eso. La experiencia es importante, pero no va arriba del evangelio. Eso, así es. Amén. La experiencia deriva o es el resultado de que tú hayas sido cambiado, confrontado por el poder de la palabra, de un evangelio puro. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que predicar. No que empezamos, yo era X, yo era Y, y hacemos un monumento. Cuidado. Predique a Cristo. Y si el Señor lo puede dar su testimonio, hágalo. Pero allí, hermano, miren, testimonio acá, evangelio acá. Así es. ¿Ok? Si es verdad que Cristo cambió la vida, si es verdad que Pablo dio testimonio, pero mire cómo lo hizo.
el evangelio primero, ¿verdad? Amén. Eso es lo que predicamos, Amén. el evangelio puro. Ahí cerramos, hermano. Nuestro hermano Jorge, la siguiente semana, si el Señor lo permite, él va a estar hablando acerca de los puntos esenciales y él los va a desglosar. Si querés saber los puntos esenciales y cómo desglosarlos de manera correcta, ven y van a ser explicados aquí. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. ¿Hay algún motivo de oración hoy? Lo puedes exponer para que oremos juntos. Adelante, hermanos. Y si no hay nadie, yo me adelanto porque por la gracia del Señor este weekend vamos a salir. Voy súper nervioso porque regreso a Honduras. No sé si me voy a perder, no sé qué va a pasar, pero voy como un niño feliz porque tengo todas las imágenes de mi infancia frescas en mi mente. Yo sé que quizás ya no las voy a ver, pero yo ya me imaginé cómo va a ser de la entrada del puente ese, ya no me acuerdo cómo se llama, de la gasolinera, tiene que bajar uno, tiene que ser así. Y todo eso lo tengo aquí en la mente, ¿verdad? Uno de los motivos por cual voy también es por ir y ver a mi papá de sangre, que para mí mi padre adorado, el que me crió, al que lo amo, es este señor que está aquí, que él Dios ha dado su vida por mí, siempre me ha querido. Gloria al Señor. Vos sabes, Gloria al Señor. él siempre ha sido muy bueno conmigo. Gloria a Dios. Pero creo que unos 2 años atrás establecí contacto con mi papá de sangre y ha sido uno de sus anhelos. Él me pidió perdón, muchas cosas, que si tenía resentimiento en mi corazón. Le digo, en Cristo no debe haber eso, papá. Amén. Y él me dice, antes de que me muera, yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver. Ese es uno de mis motivos también, de ir a ver a mi abuela y a los seres queridos de allá. Me acompaña mi esposa y Gloria, ¿verdad? Y sí pido que ore por nosotros. Para mí es una experiencia nueva. A mí no me gusta viajar, se los digo. A mi esposa sí le encanta, pero a Josué no. Por favor, oren por nosotros, ¿verdad? Así que no estaremos con ustedes. Creo que este weekend nada más. El próximo, si lo permite el Señor y todo sale bien, aquí vamos a estar el domingo, si el Señor lo permite. Te encargo una foto del río donde te metías a bañar. Espero que esté todavía. Que no se haya secado. Que no se No se ha secado. Cambió de rumbo, dicen, pero ahí está. Que le busquen. Me voy a perder buscándolo. Pido oración por un familiar de mi esposa, se llama Lester, y su esposa se llama Susana, y que estemos orando por esta familia porque parece que se están divorciando, pero pues el Señor, hay poder en el Señor que Él puede restaurar el matrimonio. Amén. Amén. Él es el hijo de Chungui, que vino con Mi su tío. esposa Berta. Y ellos me han pedido oración y me dijo que Que lo tengamos pusiera en la iglesia. oración. Que oremos para que el Señor se glorifique en esa vida. Amén. Es una sierva del Señor. Lester y Y Susana. Susana y Lester. Ok. ¿Alguien más, hermano? ¿Algún otro motivo de oración? Por mis hermanos que están ahí en Honduras ahorita. Por la familia Por él. Velázquez. Sí, la familia Velázquez. Amén. Pues por la iglesia, hermanos, para que el Señor siga tocando nuestros corazones, ¿verdad? Y que seamos, bueno, el Señor es tan hermoso y tan, Él sabe todo lo que necesitamos nosotros como su iglesia, cómo conecta los estudios bíblicos de los domingos, los miércoles y la palabra del pastor, ¿va? Que tenemos que ser obedientes y si el Señor lo manda, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Amén. Pongamos atención a la palabra y que el Espíritu Santo nos ponga en el corazón ese gozo de ir a impartir el Evangelio de Jesús. Amén. Yo quiero que estemos orando, hermanos, porque el Señor provea para que los jóvenes puedan ir al campamento. Ya queda menos de un mes. Y que la iglesia pueda trabajar para ayudar a aquellos muchachos que quieren ir pero que no tienen manera. Que nos pongamos pues en la brecha para poder suplir y créele al Señor que Él va a hacer todo posible para que ellos puedan aprender más. Denos el dato, hermanas, cómo les fue. Yo me quiero adelantar porque uno va a estar el domingo. Yo sé que lo van a ver el domingo. ¿Les fue bien? Pues yo digo que las hermanas tienen que decir, las que no habían ido y que fueron. Hermano, ¿fue el primer vez? Hermano.
¿Qué tal le pareció, hermano? Dale, pa- Todo hermoso. Hermoso. Sí. So, Muy bonito. muy bonito. So, vino como Abel del campamento de los caballeros, ¿verdad, Abel? Yo ya lo recuerdo. Eso. So, yo pienso que sí debemos animar a nuestros jóvenes, ¿verdad? O también pidieron oración para el campamento de los caballeros también y de los jóvenes. Yo pienso que de sí, los jóvenes. que Está sí. orando. Fue de bendición. La hermana Sandra venía bien contenta porque ella dice que ella quiere compartir una experiencia que le pasó cuando nosotros llegamos. El pastor Benítez estaba ahí y hizo una oración para bienvenida y le pidió que si había alguna necesidad o una petición que quisieran orar. No sé cuál fue la petición de la hermana Sandra, pero ella dice que pasó algo en esa oración. Dice, yo no quería venir muy bien, pero no me esperaba con esto que el Señor hizo. Y dice, yo voy a decirle, dice, es algo que yo iba con algo y ahora ya el Señor me lo quitó. So, no sé. Gloria al Señor. Bueno, qué bueno, hermano. So, es de bendición, hermano, siempre retirarse un momento e ir a practicar lo que el Señor pide, ¿verdad? Como en este caso, como caballeros, se hablan temas más directos, como damas, se hablan temas más directos, igual a los jóvenes, ¿verdad? So, sí, vamos a seguir orando por el campamento de los jóvenes y que sí los ayudemos a que puedan llegar allá a los que quieren ir, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más? Nos ponemos sobre Pido oración por los estudiantes de Campbell que ya regresamos el 6. Que el Señor siempre nos lleva y nos traiga con bien y que nos dé sabiduría en este cerebro que se nos abra. Y el tiempo también que el Señor nos ayude para que podamos y no perdamos las clases porque no las podemos perder. Tenemos que Ya estar los, ahí sí o jóvenes, sí. ya los hombres van a perder una. Sí. El 27 de agosto. Puro graduado tiene que salir de ahí, hombre. Que el Que Señor sean les dé más, que sabiduría. ¿Alguien sean más? más C+, que sean B. También la esposa de Chunguín me dijo que oráramos por la mamá de uno de sus nietos que parece que le encontraron cáncer. También que oremos por esta familia. Que el Señor les... Igual digamos. Orando por Marcos. Marcos. Sí. A mí me da mucho gusto que estamos visitando Marcos, iniciativa de los hermanos, de los líderes de Olman, de Jorge. Y es bonito ver, a pesar de la situación que está pasando nuestro hermano Marcos, el confort que él siente cuando estamos allí. Yo sé que los hermanos que han estado ahí no me dejan mentir. Que es reconfortante ver la confianza que él tiene en el Señor a pesar de la situación que está viviendo, porque es difícil, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos. Yo doy gracias a Dios que está nuestra hermana viajera. Pues tú eres de aquí siempre. Seguro, te queremos. Por siempre. eso estoy aquí. Así es. Así Aunque es. huele alto y venga Aunque- para acá. Siempre regresa a casa. Dice que el hijo pródigo vuelve a su hogar. Este es mi También me hermana. preguntan en Campbell por usted. Sí, la hermana Sandra La me manda a hermana decir, Sandra. sí, pero a mí me toca todavía Viajar, semestres, viajar. sí, y viajar. Perfecto, pues vamos a orar, pastor. Gloria a Dios. Concluyes con oración. Oremos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Sí, Señor. Señor de gloria, te damos honra, Padre. Sí, Señor. Honra y gloria a ti, Señor, primeramente, Padre. Gracias, Padre, por las bendiciones, Señor, que hemos recibido, Sí, Señor, Señor. por tus palabras, Señor. Que sabemos que no vuelve a vacía, Señor. Sabemos que tú has hecho algo en los corazones de esta noche, Padre. Padre, di tu palabra que no vuelve vacía, que tú vas a traer bendición, Padre. Y una vez, Señor, ponemos en tus manos, Señor, la obra de cada uno de mis hermanos, Señor. Sé que tú vas a poner palabras, Señor, en el momento preciso, Señor, para expresar lo que han vivido, Señor. Y más que nada, Padre, tu evangelio, Padre. Tu sacrificio, Señor. Tu entrega por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este estudio maravilloso, Señor. Que sigas tú, Señor, bendiciendo a mi hermano, Padre.
Y ahora que va a partir, Señor, lo ponemos en tus manos poderosas. Cuídalo, Señor. Seas tú limpiando el camino, Padre. Seas tú Y que ya donde anda, Señor, sea la luz, Señor, Señor, que para tú nuestros prepares los familiares. corazones donde vas a ir, Señor. Que sea bendición, Señor, Que de lleve palabras, Señor. que tenga la oportunidad de Al que hablar, no te conoce, de hablar de tu Señor. evangelio también a su Úsalo, padre. Señor, para que hable tu Úsalo, palabra. Señor, por tu nombre, Padre. Sabemos, Señor, que el que está ahí contigo, Señor, tú nunca nos abandonas, Señor. Todo tiene Dale, su Señor, empodéralo, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están por allá, Señor, la familia Velázquez, Padre. Guárdalo, Señor, con poder, Dale la Señor. sabiduría, Y así como lo vimos salir de aquí, Señor, quieren tú también nos traigas, Señor. conocer Y quita todo, Señor, cualquier cosa del enemigo, Padre, que vaya a poner en sus vidas, Señor. Guárdalo, Señor, con poder, Señor. Sí, Señor, bendice, Capacito, Señor, las finanzas, Señor. Sabemos que son tiempos largos, Padre, que han estado por allá, Padre, pero tú vas a proveer, Señor. Tú siempre lo haces, Padre. Igualmente ponemos, Señor, en tus manos, Padre, las personas que están enfermas, Señor. Y los que están por divorciarse, Señor. Porque parece de tu proviso divino, Señor. Lo ponemos en tus manos poderosas, Señor. Sabemos del que está en tus manos nada lo rebasa, Señor. Sabemos que el matrimonio es bendito, Señor, es tuyo, Padre. Tú lo diseñaste, Señor, para el hombre y la mujer, Señor, que sean una sola carne, Padre. Lo ponemos en tus manos poderosas, Señor. Tú vas a unir más esta pareja, Señor. Que esa diferencia, Señor, sea para unirse más, Padre. Para limpiar todas las perezas, Señor. Quita, Señor, toda artimaña del enemigo, Padre. Sí, Señor. Que seas tú, Señor, brillando, Señor, en ese hogar, Padre. Que puedan ver, Señor, su obra maravillosa, Señor, uniendo más a esta pareja, Señor. Que todo sea para bendición, Señor. Para gloria tuya, Señor. Tu carácter en ellos. Sí, Señor bendito. Igualmente te ponemos en tus manos poderosas.